Primera comunión, historia de terror. Cuando yo tenía 8 años, no entiendo por qué me permitían salir a esas horas de la noche, pero eran las 11 y me dirigía a casa de mi mejor amigo para recoger mi mochila con todas las cosas de la escuela. En el camino a su casa, pasé por la vieja vecindad que había estado abandonada por años y ahora habitaban 3 familias de gitanos búlgaros. En mi colonia le llamaban la vieja vecindad. Mientras pasaba por ahí, me llamó la atención la figura que se asomaba por la ventana. La pude ver claramente a contraluz de las velas desde adentro. Cuando me vieron parado frente a ellos, supongo que apagaron de pronto la luz, dejando la ventana en completa oscuridad. Fue entonces cuando noté que la figura del gato nuevamente estaba en el techo, ese gato con cara de niño que me había seguido a casa la noche anterior. Amigas y amigos, bienvenidos a Relatos de la Noche. Hemos estado trabajando en este nuevo relato y la verdad es que es uno de los más impactantes que nos ha tocado leer. Además, es muy particular para mí porque ocurre en la colonia donde crecí, en Tijuana. Hace un tiempo, una persona desconocida me preguntó si yo era el niño al que le había ocurrido todo. Mi familia insiste en que gran parte de lo que voy a contarles no sucedió, que es solo producto de mi imaginación para poder lidiar con el trauma. A pesar de esto, estoy seguro de que muchos de los que vivieron por aquí conocerán las leyendas e incluso los personajes que voy a mencionar. No recuerdo todo perfectamente, pero parece que fue ayer, cuando apenas unas semanas antes de terminar mi catecismo, hice mi primera comunión. Mi hermano Carlos, 3 años mayor que yo, no había hecho su primera comunión por alguna razón que siempre se rehusó a decirle a mi madre. Por lo tanto, el que yo la hiciera se convirtió en una especie de obsesión para ella. Las primeras veces que fui al catecismo, ella estaba tan emocionada que me llevaba a ella misma, ayudaba en la iglesia y cuidaba a mi hermanita Mari Carmen, que en ese entonces tenía 3 años, hasta que yo terminaba. Sin embargo, después de algunas veces, Mari Carmen comenzaba a llorar tan pronto nos acercábamos a la iglesia. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy en esta historia de terror? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video y estamos logrando asustarte, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. Ubicada en una empinada colina en la colonia Guaycura de Tijuana, ya decía que las señoras de negro le daban miedo, refiriéndose a las monjas que vivían en el convento al lado de la iglesia. A regañadientes, me dejó ver solo, acompañado por un chico griego que vivía a 2 calles de mi casa y al que su papá siempre llevaba. Solo una vez nos acompañó y comenzamos el recorrido hasta la iglesia, hasta cada catecismo, solos Diego y yo. Había algo extraño en esos días, quizás no había tanta gente en la colonia como hoy en día. Aún así, recuerdo los recorridos que hacíamos como si estuviéramos explorando una colonia abandonada, donde solo los habitantes más extraños se atrevían a salir. En una ocasión, salimos de la iglesia no tan tarde, pero lo suficiente para que comenzara a oscurecerse y nos apresuráramos a llegar a nuestras casas. En lugar de bajar por la calle principal, tomamos una de las alternativas, un camino más corto que pasaba por la escuela primaria. Caminábamos junto a la iglesia cuando escuchamos un sonido que venía desde adentro, algo inusual para esa hora en una escuela. Mi primer impulso fue correr, pero al voltear unos metros más adelante, noté que Diego no estaba a mi lado. Me detuve y yo lo vi asomado en el cerco, mirando hacia adentro de la escuela, específicamente hacia los salones del 6º grado, cerca de la salida. Me acerqué lentamente y le pregunté qué estaba viendo. Entre murmullos, me respondió que calle o nos va a ver. Fue entonces cuando entendí a qué se refería. Eran las 4:39 de la mañana y dentro del salón de clases, a 3 metros del cerco de la escuela, apenas iluminada por la luz de la lámpara de la calle, se podía distinguir la figura de una monja mirando hacia afuera, inmóvil y macabra. Empecé a correr de nuevo, esta vez mucho más rápido,
aunque mis kilos de más en ese entonces me lo impedían. Sentí los pasos de Diego corriendo a mi derecha. Una cuadra después, sin frenar, me pregunté qué demonios hacía alguien dentro de la escuela a esa hora. Al voltear, me di cuenta de que no era Diego. Corría a mi lado un niño rubio con ropas extrañas, sonriendo y corriendo a la misma velocidad que yo. A pesar de alejarme de casa, el chiquillo no dejaba de reírse de mí. Finalmente llegué a la calle principal y lo perdí de vista. Exhausto, me detuve a descansar y me escondí entre las sombras de las calles. Al acercarme a mi casa, vi a mi madre caminando apurada con Mari y Carmen, claramente preocupadas por mi retraso. A pesar de su alegría al verme, pronto sus ojos se llenaron de enojo por la preocupación que les había causado. Me ordenó subir a la iglesia y buscar a mi hermano, aunque lo que menos quería era volver a subir. Intenté explicarle lo que me había sucedido, pero no me escuchó. Regañada y sin que me creyeran, comencé a llorar mientras volvía a recorrer la colonia en busca de Carlos, quien había subido a buscarme unas cuadras más adelante. De repente, un grito me alertó y vi dos figuras corriendo hacia mí desde la oscuridad a toda velocidad. Intenté correr hacia mi casa, pero el miedo me paralizó y mis piernas se volvieron torpes. Tropecé y sentí que las figuras se acercaban. Incluso escuchaba su respiración. Una figura pasó corriendo sobre mí y la otra me tomó de los brazos y me levantó. Era mi hermano Carlos. Sin decir una palabra, supe que algo los perseguía. Me di cuenta de que la figura que corría frente a nosotros era Diego, quien al llegar a la calle de mi casa se metió corriendo en ella. Teniendo mucho miedo, lo sé, y él sabía que no podía correr al ritmo de Diego 2 calles más hasta llegar a su casa. Cuando entramos, Diego tenía la cara llena de sangre y mi mamá lo atendió de inmediato, mientras nos ordenaba llamar a su padre. Cuando limpiaban la sangre de su cara, me aterrorizaba verla. Parecía como si un cohete le hubiera explotado en la cara y tuviera pedazos de piel colgando. Su padre no estaba y no respondía, pero a los pocos minutos llegó uno de sus vecinos y se lo llevaron de emergencia al hospital. Mi madre no dejaba de preguntarnos qué había pasado, pero yo no tenía idea. Carlos juraba que no sabía qué le había ocurrido tampoco, debido al susto que teníamos todos. Mi madre no insistió más, nos preparó una cena muy ligera y nos envió a dormir. A las 8:34 de la mañana, Carlos se acercó para decirme que me iba a contar lo que había visto, pero que tenía que jurarle que no se lo diría a mi mamá. Entonces me contó lo que había ocurrido. Mi mamá estaba muy preocupada por mí, así que lo envió a buscarme. Subió corriendo por la colonia y estaba más o menos a la mitad de camino entre la casa y la iglesia, casi llegando a la escuela, cuando escuchó el sonido de algo pasar por arriba de él, como volando. Miró hacia arriba, pero no vio nada. Sin embargo, apenas avanzando unos cuantos pasos, escuchó la voz de un niño. El niño llamó desde atrás y cuando me volteé, vi que señalaba hacia la calle. Era el mismo niño que había corrido a mi lado cuando me alejaba de la escuela, uno de los niños gitanos. Me dijo que había visto algo extraño en esa calle, un bulto negro que se movía sobre algo o alguien. Sin pensarlo, tomó una piedra y la lanzó hacia la figura, pensando que quizás era yo. La figura emitió un chillido y salió corriendo hacia el otro extremo de la calle. Carlos corrió hacia la figura y al acercarse se dio cuenta de que era un niño ensangrentado, ciego. Me preguntó por mí, pero el niño le dijo que yo ya había alcanzado la calle principal. Diego, apenas pudiendo abrir los ojos por la sangre, salió corriendo sin decir nada. Caminando en dirección contraria, como si estuviera perdido, volteé y vi un grupo de 4 monjas acercándose en fila hacia mí de una manera muy extraña. Tenían las manos juntas al frente como si estuvieran rezando y daban pasos cortos debajo de sus hábitos. A pesar de esto, se acercaban a una velocidad impresionante, casi como si estuvieran corriendo hacia mí. Empecé a correr también y después de algunas cuadras me encontré caminando hacia atrás por el miedo, hasta que resbalé.
Fue entonces cuando alguien me levantó y juntos logramos llegar a casa, justo detrás de Diego. A las 11:19 de la mañana le dije a mi mamá que no nos iba a creer, pero ya había visto a esas monjas antes. Ella me dijo que a veces se visten como monjas y se acercan a la iglesia para caminar alrededor y observar. ¿Sabes por qué no hice mi primera comunión?, me preguntó. Porque no creo en Dios. Le respondí más como una pregunta que como una afirmación segura. Entonces le conté mi historia. Fui a 2 clases de catecismo, incluso eran temprano en aquel entonces. Si nos quedábamos a jugar fútbol en el espacio al lado de la iglesia, justo frente al convento, las monjas siempre estaban allí y eran terroríficas. Esto ha sido todo por hoy. ¿Deseas saber qué más hay detrás de esta misteriosa y tétrica historia? No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido de terror a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.